Vamos a ver entonces ahora un tipo particular de funciones definidas a tramos, que son las que se definen por lo que llamamos tramos lineales. ¿Qué quiere decir? Que en todos los tramos, ¿sí?, o los intervalos donde vayamos definiendo nuestra función, el comportamiento de la función, si bien va a ir viéndose modificado, va a ser siempre lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Supónganse este caso particular donde tenemos una función, ¿sí? Lo que estábamos diciendo aquí era que el dominio de la función es el conjunto de los reales y la imagen, ¿sí?, de la función va a estar siempre en el conjunto de los reales. ¿Sí? Es decir, nuestra función es tal que a cada valor de la variable independiente, de la variable independiente va a estar dentro del conjunto de los reales y la imagen que le asigna la función va a estar también siempre dentro del conjunto de los reales. ¿Sí? Tal que nuestra función f de x se define de este modo, ¿no? Y fíjense cómo la definimos a tramos. Para x menor a 0, lo que estamos diciendo aquí es que la función va a tener esta forma, ¿sí? Menos 2x más 3. Es decir, si x vale menos 5, el valor de la función va a ser menos 2 por menos 5 más 3. ¿Sí? Y siempre que x sea, fíjense, igual o mayor a 0, el valor de la función va a ser x. En los dos casos estamos hablando de funciones que dependen linealmente de la variable independiente. Fíjense, no tenemos un x al cuadrado, al cubo, a la quinta potencia o alguna otra potencia, sino que, digamos así vulgarmente, donde aparece x siempre está la primera potencia, ¿sí? La dependencia con la variable independiente en la función es siempre lineal. Bien, entonces, esta sería, ¿no es cierto?, la representación gráfica de esta función. Fíjense que para el intervalo que va desde menos infinito, ¿sí?, esto seguiría hacia allá, desde menos infinito hasta 0, intervalo cerrado abierto. Sí que estoy queriendo decir con esto, fíjense, el primer intervalo va a venir desde 2 segundos, a ver si me deja escribir. Ok, estoy teniendo algún problema. Fíjense que el primer intervalo va a ser abierto menos infinito hasta abierto, digamos, 0. Y el segundo intervalo va a ser cerrado en los dos extremos desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Fíjense que el primero tiene una pendiente, digamos así, de menos 2, ¿sí?, menos 2 por x, y la ordenada al origen es 3. ¿Sí? Esta primera sección de la definición, ¿no es cierto?, de la función en el primer tramo. ¿Sí? Y luego el comportamiento en el segundo tramo va a ser simplemente un comportamiento, digamos así, con dependencia lineal en x. Bien, otra función que tiene como decíamos, ¿no?, esta tiene un nombre propio, ¿no?, es la función módulo, que se va a definir, o va a ser aquella, ¿no es cierto?, en la que a cada elemento del dominio le va a hacer corresponder su valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo vamos a definir esta función. Esta función f de x, que la vamos a denotar de este modo que tenemos aquí. ¿Sí? Fíjense que esto no es otra cosa que, o lo que estamos denotando no es otra cosa que el módulo de x. Y esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asignar el valor x cuando la variable independiente sea mayor o igual a 0. Y va a asignar el valor menos x cuando el valor de la variable independiente sea menor a 0. Fíjense qué quiere decir esto. Supónganse que x vale 5. ¿Sí? Si x vale 5, ¿no es cierto?, tenemos que centrarnos o decimos, ¿no es cierto?, que la variable independiente va a estar en este tramo, ¿sí?, en el tramo en el cual x es mayor o menor a 0. ¿Sí? Si x es igual a 5, la función, fíjese, nos va a asignar el valor 5. En cambio, si x, por ejemplo, fuera menos 5, ¿sí?, estaríamos en esta sección que está aquí, en este tramo. Por lo tanto, si x vale menos 5, estamos acá, la función nos va a asignar el valor menos 5, o sea, 5. ¿Sí? Entonces, básicamente, siempre, digamos así, vamos a tener un valor positivo. Fíjense, esta va a ser la gráfica de nuestra función. Por ejemplo, si la variable independiente, ¿no es cierto?, vale 1, el valor de la función va a ser 1. En cambio, si vale menos 1, el valor de la función va a ser 1. ¿Sí? Menos 1. Si valiera 2,5 la variable independiente, la función va a valer 2,5. Si valiera menos 2,5 la variable independiente, la función va a valer 2,5. ¿Sí? Y a esta función
particular la vamos a llamar función módulo. Bien, luego tenemos otra función definida a tramos, que es la función signo. Fíjense que la definición analítica tal vez pueda resultar como un poquito complicada. Una vez que veamos el gráfico lo entenderemos un poquito más, pero fíjense, vamos a llamar función signo aquella que está definida de este modo. Fíjense que el dominio de la función va a ir desde todos los reales, perdón, va a ser, ¿no es cierto?, el conjunto de todos los reales sin contar el 0. Ahora vamos a ver por qué. Y va a ir simplemente a un conjunto formado por estos dos valores, menos 1 y 1. Donde la función, ¿qué va a hacer? Nos va a asignar a cada valor de la variable independiente el valor de su módulo dividido su valor. ¿Sí? Fíjense que supongamos que la variable que x, ¿no es cierto?, la variable independiente valga 5. El valor de la función va a ser, ¿no es cierto?, módulo de 5, 5 sobre 5 nos da 1. ¿Sí? En cambio, si el valor de la variable independiente fuera menos 5, ¿no es cierto?, aquí vamos a tener el módulo de menos 5, módulo de menos 5 vale 5, y entonces tenemos 5 sobre menos 5, y nos va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente, nos va a devolver, digamos así, 1 cuando esta variable sea positiva, y menos 1 si la variable es negativa. ¿Sí? Fíjense, vamos a observar que si x es mayor a 0, la función va a ser igual a 1. Esta y, ¿no es cierto?, sería nuestra f de x, y igual a f de x. Y si la variable es menor a 0, entonces el valor de la función va a ser menos 1. ¿Sí? Fíjense que esta es la gráfica que vamos a tener. Para x aquí ahora lo menciono. Para x mayor a 0, ¿sí? Fíjense, el valor de la función va a ser siempre 1. Para x menor a 0, ¿sí?, esta región de aquí, el valor de la función siempre va a ser menos 1. Y fíjense que el valor de la función no está definido para x igual a 0. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos un círculo sin relleno, digamos así, lo mismo aquí abajo. Y fíjense que esto es así, ¿no?, por el hecho de que básicamente la división de un número sobre 0 no está definida. ¿Sí? Aquí si x valiera 0 tendríamos una operación básicamente que no está definida. ¿Sí? Entonces el dominio de la función va el dominio de la función es el conjunto de los números reales sin incluir al 0. Y fíjense que la imagen está compuesta solamente por dos valores, ¿sí?, menos 1 o 1. Siempre la función va a asumir estos dos valores, o 1 o menos 1. Bien, y con esto creo que vamos cerrando. Vamos a ver un tipo particular más de función definida a trozos, que es la función parte entera. Nuevamente vamos a ver la definición analítica. Tal vez cuesta entenderlas de buenas a primeras, pero con el gráfico esto queda más claro. Fíjense que vamos a llamar función parte entera aquella en la que a cada elemento x del dominio, ¿sí?, le va a hacer corresponder el mismo número si x es entero. ¿Sí? Quiere decir, si la variable independiente vale 3, el valor de la función va a ser 3. Si el valor de la variable independiente es menos 5, el valor de la función va a ser menos 5. ¿Sí? Hasta ahí parece claro. Pero luego, si x no es un número entero, esta función le va a asignar el menor de los dos números enteros consecutivos entre los que está comprendido de x. ¿Qué quiere decir esto? Si x vale 4,5, ¿sí?, x es igual a 4,5, ¿cuál es el valor que le va a asignar la función? Fíjense que nos dice el menor de los dos números enteros consecutivos entre los que está comprendido, en este caso 4,5. ¿Sí? 4,5 está entre 4 y 5 y el menor de ellos es 4. ¿Sí? En cambio, si fuera, por ejemplo, un valor negativo, si x valiera menos 3,1, la función le tendría que asignar el menor de dos números enteros, de los dos números enteros consecutivos entre los que está comprendido menos 3,1, que sería el menor entre menos 4 y menos 3, que va a ser menos 4. ¿Sí? Fíjense que la simbolizamos como así o así, ¿no es cierto?, esta función. Miremos la representación gráfica, ¿no es cierto? Fíjense,
Supongamos que estamos en esta región de aquí entre 3 y 4. Si la variable independiente vale 3, dijimos que la función le va a asignar otra vez su mismo valor, 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 3 es básicamente un número entero. Y si el número es entero, la función le asigna ese mismo número, digamos, ¿no? Es decir, para x igual a 3, la función vale 3. Para x igual a 4, fíjense, el valor de la función va a ser 4. Por eso ponemos acá arriba este punto que está, digamos, relleno. Ahora, si por ejemplo la función, ¿no es cierto? Como dijimos, valiera, la variable independiente x valiera 3,7, es decir, estamos por aquí. Fíjense que 3,7 está entre 3 y 4. Y lo que dijimos es que la función le va a asignar el menor de los dos números enteros entre los cuales esté comprendido. ¿Sí? 3,4 está entre 3 y 4 y el menor entre 3 y 4 es 3. ¿Sí? Entonces, el valor de la función va a ser, fíjense, 3. Lo mismo van a observar, ¿no es cierto?, para todos los números, para todos los valores positivos de la variable independiente x. Fíjense que para los valores negativos va a haber una pequeña variación, digamos así. Supónganse que nos quedamos aquí en esta región para x entre menos 2 y menos 3. Nuevamente, menos 2 y menos 3 son valores enteros. Por lo tanto, para x igual a menos 2, la función vale menos 2. Para x igual a menos 3, la función vale menos 3. ¿Sí? Y para los valores intermedios, digamos así, supónganse que tomamos el valor x igual a menos 2,5, que estaría por aquí. Fíjense, menos 2,5, los dos enteros consecutivos entre los cuales está comprendido menos 2,5, ¿cuáles son? Menos 2,5 está comprendido entre menos 3 y menos 2. Y entre menos 3 y menos 2, el valor el menor, ¿no es cierto?, va a ser menos 3. Entonces, a menos 2,5 le asignamos el valor menos 3. Bien, si uno quisiera, digamos, definir esta función de manera analítica, como veníamos haciendo anteriormente, donde a cada intervalo, ¿no es cierto?, le vamos asignando la función, fíjense que deberíamos hacer algo que tendría más o menos esta forma. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, uno diría, cuando el valor de la variable independiente pertenece al intervalo cerrado abierto. ¿Sí? Quiere decir que incluye a 0, pero no incluye al 1, sino que nos acercamos indefinidamente al 1 sin llegar a 1. Cuando estamos entre 0 y 1, el valor de la función es 0. Fíjense, miramos la gráfica. El intervalo cerrado 0, abierto 1, fíjense esto que está aquí, siempre vale 0 la función. Es lo que estamos diciendo acá. Luego, cuando x pertenece al intervalo cerrado abierto 1, 2, fíjense, aquí a la derecha, el intervalo cerrado abierto 1, 2. Fíjense que la función vale 1. Es lo que estamos diciendo acá. 1 cuando x, aquí, disculpen, falta una coma, pero sería 1 cuando x pertenece, ¿no es cierto?, a este intervalo que está acá. Luego vale 2 cuando x pertenece al intervalo siguiente y así sucesivamente. Y lo mismo para los valores negativos de la variable independiente. Es decir, necesitaríamos definir, o tendríamos, digamos así, un conjunto infinito de intervalos, es lo que vamos a tener. Tenemos un conjunto infinito de intervalos donde en cada uno de ellos deberíamos, o iríamos, digamos, definiendo el valor que toma la función. ¿Sí? Bien, perfecto. Con esto entonces estaríamos cerrando este tema. Espero lo hayan podido comprender. Es relativamente sencillo. ¿Sí? Entonces lo que estuvimos haciendo fue, inicialmente definimos, ¿no?, qué es lo que es una función definida a tramos o a trozos, ¿no es cierto? Su nombre indica un poquito por dónde viene la mano. Y luego básicamente estuvimos mirando distintos casos particulares de funciones que se definen así, a tramos o a trozos. Algunas como esta última, ¿no es cierto?, la función parte entera, que un poquito por la utilidad que tienen, tienen, como decíamos antes, un nombre propio, ¿no? Bien, con esto estaríamos, chicos.